Hola, buen día, soy el doctor Alejandro Iván López Flores y vamos a empezar nuestro programa con el primer tema que es historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? De acuerdo a la norma oficial mexicana, es un documento médico legal de registros escritos o electrónicos que tienen la información relativa a la atención médica de una persona y que integra parte del expediente clínico. Este documento está regulado por la Ley General de Salud, que establece que todo expediente clínico debe contener una historia clínica actualizada y todo el personal de salud está obligado por ley a cumplir con las normas oficiales mexicanas de tipo sanitario. Vimos que la historia clínica es parte del expediente clínico. El expediente clínico se define como el conjunto único de información y datos personales del paciente que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos o imaginológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y otras tecnologías mediante las cuales se hace constar en diferentes momentos el proceso de atención médica, las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como descripción del estado de salud del paciente, además de incluir, en este caso, datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Y sus usos son la recopilación de información valiosa sobre el paciente y su entorno que permiten otorgar la mejor atención médica, establecer un marco referencial histórico sobre la salud y enfermedad del paciente. Este contiene los elementos probatorios documentales sobre los resultados de estudios auxiliares de diagnóstico y también registra ordenadamente la participación del personal de salud en la atención del enfermo, sus opiniones, comentarios e indicaciones. Como habíamos dicho, estos documentos son médico-legales, por lo tanto aporta pruebas y evidencias y elementos de juicio para resolución jurídica de controversias entre el usuario de los servicios de atención médica y los prestadores del servicio. En el caso de queja, demanda, inconformidad o cualquier proceso legal, el expediente clínico es lo primero que es sujeto a revisión por parte de las autoridades académicas, civiles o penales. Ahora vamos a ver los usos de la historia clínica, la cual registra los datos obtenidos por interrogatorio y exploración que dan inicio al proceso de atención médica, aporta el conocimiento de los aspectos más relevantes sobre el proceso de salud-enfermedad del paciente previos a la atención médica actual. Hace constar que el personal de salud recopiló los datos más importantes sobre la salud y enfermedad del paciente antes de proceder a la prestación de servicios de atención médica por una enfermedad o necesidad de salud actual, da inicio al proceso de relación médico-paciente. Igualmente brinda una oportunidad para que los estudiantes de medicina, enfermería, nutrición o trabajo social apliquen y practiquen sus conocimientos y habilidades sobre el interrogatorio y la exploración de los pacientes. En virtud de que la Ley General de Salud limita la práctica de la atención médica a profesionales titulados, la responsabilidad legal sobre la integración y uso del expediente clínico y por ende la historia clínica siempre recae en el médico responsable del paciente. El estudiante solo es un colaborador. Ahora vamos a ver las partes que debe contener la historia clínica. Las principales son el interrogatorio, la exploración física, diagnósticos, tratamientos, y van en el siguiente orden. Interrogatorio debe tener como mínimo ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, incluido si es exfumador, exalcohólico o exadicto, y no patológicos, padecimiento actual, incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones, e interrogatorio por aparatos y sistemas. La exploración física debe tener como mínimo hábitus exterior, signos vitales, como son el pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, así como datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen y miembros inferiores y genitales. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros, la terapéutica empleada y resultados obtenidos, el diagnóstico o problemas clínicos. Cabe destacar que todas las notas que forman el expediente clínico, incluyendo la historia clínica, tienen que ser en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservándose en buen estado.
¿Cómo y cuándo hacer una historia clínica? Si se trata de una paciente femenina y el personal es masculino, siempre debe estar presente una enfermera del sexo opuesto y o un familiar presente. Si es menor de edad, debe interrogarse al responsable legal. Debe hacerse la historia clínica sin incomodar al paciente por el horario o por sus molestias. Debe evitarse que otros pacientes escuchen el interrogatorio y o observen la exploración. Se debe procurar la discreción y confidencialidad. Si el paciente rechaza cooperar, no se debe hacer la historia clínica. Si el paciente no está en pleno uso de sus facultades, tampoco debe hacerse la historia clínica con base al interrogatorio del paciente. El personal de salud siempre se tiene que identificar con el paciente y explicar qué se va a hacer. Al interrogatorio con el paciente siempre se debe procurar utilizar lenguaje común que el paciente pueda entender. Y llegamos al inicio de la historia clínica, el cual es la ficha de identificación. La ficha de identificación debe llevar los datos personales del paciente, como es su nombre completo sin abreviaturas, verificando que esté bien escrito. Y para los recién nacidos se debe anotar el nombre de la madre. Otros datos importantes que puede llevar la ficha de identificación es el sexo del paciente, la edad, el estado civil, la ocupación, la sala, la cama donde está alojado el paciente y dirección, teléfono de familiar responsable y fecha y hora de elaboración. Después de la ficha de identificación vamos a tener los antecedentes heredofamiliares, donde se tiene que investigar y anotar la existencia de familiares con enfermedades que estén o puedan estar relacionadas con el problema de salud actual del paciente. Es recomendable anotar la existencia o inexistencia de familiares con enfermedades de relevancia como son diabetes mellitus, hipertensión arterial, tumores malignos, hemofilia, suicidios, infartos de miocardio, enfermedades cerebrovasculares y cromosomopatías. No debe darse por sentado que toda la información que nos brinda el paciente es veraz, por lo que usted tiene que comprobar con un interrogatorio posterior. Igualmente, si el paciente padece alguna discapacidad, siempre tiene que haber otro familiar que nos pueda dar o brindar datos acerca del estado de salud del paciente y así iniciando un interrogatorio indirecto. Hay que recordar que esta información es confidencial y no debe ser comentada con alguien sin autorización escrita del paciente. Los antecedentes personales no patológicos se refiere a las características de vida social, económica, religiosa, deportiva, de vivienda, ocupacional, académica y de recreación, entre otras que influyen o pueden influir en el proceso de salud de enfermedad. De acuerdo a cada caso será lo exhaustivo del interrogatorio. Debe considerarse lo más importante sobre escolaridad, ocupación, tipo de vivienda, práctica de deportes, religión, convivencia con animales domésticos o de corral, el uso de calzado, uso de dialectos, residencias en áreas de alto riesgo, presencia de fauna nociva, condiciones de hacinamiento, combustibles para cocinar, disponibilidad de agua potable, energía eléctrica, drenaje y urbanización. En este apartado también pueden anotarse inmunizaciones. En los niños se tienen que recabar otros datos como son el número de embarazos del que nació, las semanas de embarazo al parto, complicaciones en el embarazo, enfermedades maternas durante el embarazo, consumo de medicamentos durante el embarazo, peso y talla al nacer, condiciones al nacimiento, tipo de parto, lugar de atención del parto, uso de forceps, anestesia, alimentación con leche materna, inmunizaciones, ablación, destete, detención, evolución psicomotriz, inicio de la marcha, inicio del habla, control de esfínteres, aprovechamiento escolar, interacción con padres y hermanos y otros niños. En las mujeres se preguntan antecedentes gineco-obstétricos, como son dentro del ciclo menstrual. Vamos a preguntar la periodicidad y duración, la edad de inicio de vida sexual activa, número de parejas sexuales, número de embarazos, número de partos, abortos, cesáreas, fecha de último parto,
métodos de planificación familiar utilizados y el tiempo de duración, pruebas de citología vaginal, colposcopía y mastografías. También se va a preguntar sobre complicaciones en sus embarazos previos como son embarazos múltiples y su inmunización materno-fetal, inserción anormales de placenta, preeclampsia, eclampsia, sangrado durante el embarazo, muerte fetal, hijos con malformaciones congénitas o cromocomopatías. En el apartado de antecedentes personales patológicos se consideran aquí los principales daños temporales o permanentes en el estado de salud que ha tenido el paciente durante su vida. Se anotan en especial los que sean relevantes para el padecimiento actual, pero deben anotarse también aquellos que tienen el potencial de dañar la salud del paciente en cualquier momento o cuya presencia asociada produzcan daño en un plazo no determinado. Otras patologías serían infartos del miocardio, estrés, intentos de suicidio, fracturas o traumatismos cráneoencefálicos, alergias y transfusiones. De estas últimas hay que recalcar el motivo, la cantidad y complicaciones durante la transfusión, intervenciones quirúrgicas tipo, causa, anestesia usada y complicaciones, hospitalizaciones previas, causa y desenlace, infecciones por VIH, infecciones por el virus del papiloma humano, herpes viral, dengue, tuberculosis pulmonar, depresión, malformaciones congénitas y o discapacidades. Otro apartado son las enfermedades crónico-degenerativas. Aquí podemos meter lo que es hipertensión arterial y diabetes mellitus, en el cual hay que especificar qué tipo de enfermedad es, grado de control y medicamentos usados. En el padecimiento actual sería otro campo y describiríamos los signos y síntomas que tiene el paciente desde el inicio hasta el momento de la elaboración clínicas pertenecientes a su padecimiento en este momento o la causa por la que acudió a consulta. En este apartado se recomienda hacer una investigación de lo más antiguo a lo más actual, realizar una semiología de los síntomas y buscar llegar a un diagnóstico sindromático, traducir además el lenguaje del paciente al lenguaje técnico. Hay que identificar los signos y síntomas claves para ser exhaustivos en su semiología. Hay que permitir al paciente que narre sus signos y síntomas y después interrogar de forma intencionada para hacer la semiología, depurar la información que no es útil y anotar los datos negativos si fuera necesario. Por ejemplo, si no tiene cefalea, ponemos niega cefalea. En el apartado de interrogatorios por aparatos y sistemas se debe tener como orientación lo interrogado previamente para así buscar datos positivos o negativos que puedan estar relacionados con el padecimiento actual y puedan influir en su evolución. Por ejemplo, si en el padecimiento actual el paciente dio datos que están relacionados con la patología del sistema nervioso, vamos a hacer hincapié en buscar en ese sistema. Por ejemplo, preguntaríamos estrés, convulsiones, insomnio, cefalea, temblores, memoria, zonas de hipoanestesia, parestesias, dolor de origen desconocido, etc. Y asimismo, buscaríamos activamente el tipo de patología según la descripción del paciente y preguntaríamos activamente sobre estos padecimientos de acuerdo al sistema afectado. En el apartado de exploración física es el método mediante el cual el personal de salud utiliza sus órganos de los sentidos e instrumentos para investigar las características de los órganos o regiones del cuerpo del paciente a fin de recabar información relacionada con los síntomas y signos referidos en el interrogatorio para integrar los diagnósticos sindromáticos y, de ser posible, etiológicos, y debe ser dirigida en base a la probabilidad diagnóstica. Se basa en la observación, palpación, percusión, auscultación del paciente, el ver, tocar, escuchar, oler, percibir, sentir, etc. No explorar a mujeres menores de edad sin la presencia de una enfermera o familiar. Se debe respetar el pudor del paciente, proporcionar un ambiente agradable y discreto y explicar al paciente la exploración.
Para realizar la exploración física nos vamos a auxiliar del equipo de exploración básico, como son lámparas, estetoscopios, esfingomanómetros, termómetro, martillo de reflejos, otoscopio, oftalmoscopio, etc. El tamaño o distancia deben referirse en unidades métricas, usar nombres actuales e internacionales de los órganos y regiones anatómicas, además de explorar de cabeza a pies. Por ejemplo, se puede usar la terminología de la planimetría anatómica para referirse a una parte del paciente, por ejemplo, dorsal, ventral, superior, inferior, cefálico o caudal. Y también se tiene que tener el cuidado en los pacientes con traumatismos o postoperados para evitar la molestia del paciente con las maniobras de exploración. En la exploración física tenemos un apartado de inspección general o hábitos exterior, donde se registra el aspecto general del paciente al hacer la historia clínica, por ejemplo, el estado de conciencia, la deambulación o posición, la marcha, el lenguaje, el estado de higiene, olor característico si es cooperador o renuente, color de la piel, insuficiencias evidentes, lesiones externas, catéteres, sondas, vendajes, etc. También en este apartado tenemos los signos vitales como son frecuencia cardíaca, respiratoria, tensión arterial y temperatura, y se agrega peso y talla. En la exploración física iniciamos de cabeza a pies y de la cabeza vamos a tener, por ejemplo, el tipo de cráneo, si existe alguna asimetría, la implantación del cabello, si hay algún hundimiento de los ojos, por ejemplo, si son simétricos, la agudeza visual, el color, si sus reflejos son adecuados de la nariz, su forma, si hay rinorrea o sangre de la boca, color de labios, piezas dentales, caries, de las orejas, su simetría, conductos auditivos permeables, de su cuello, si la tráquea es móvil, su ubicación, los pulsos, si tienen adenopatías, del tórax, tipo de tórax, color de la piel, presencia o ausencia de tiros intercostales, tipo de mamas, tumores, auscultación cardíaca, campos pulmonares. Del abdomen veríamos su simetría, ubicación del ombligo, masas evidentes, puntos dolorosos. También escucharíamos lo que son la peristalsis. De los genitales describiríamos implantación del vello púbico, coloración de la piel, anormalidades evidentes, lesiones, dolor. De las extremidades describiríamos si tienen pulsos adecuados, si tienen buena movilidad, si están íntegras, si tienen alguna deformidad evidente. Después de la exploración física vienen resultados de laboratorio y gabinete, donde se anotan en orden cronológico los resultados de las pruebas de laboratorio, ya sea radiografías, ultrasonidos, endoscopías, etc. En este apartado los estudios únicamente se plasman pero no se interpretan. El tratamiento empleado: se tiene que describir las dietas, fisioterapias, medicamentos, métodos de medicina tradicional alternativa recibidos por el paciente. Y como siempre se tiene que buscar la cronología, por lo tanto se va a preguntar por tiempo de inicio del tratamiento, dosis y cuándo se toma, si con alimentos o en ayuno. En los diagnósticos casi siempre vamos a llegar a un diagnóstico sindromático porque es difícil llegar en la historia clínica a un diagnóstico etiológico a menos que sea muy evidente. Siempre hay que usar la clasificación internacional de las enfermedades para anotar el diagnóstico y no usar nombres locales, regionales o tradicionales. Por ejemplo, el nombre incorrecto sería diabetes mellitus tipo 1, mientras que el nombre correcto es diabetes mellitus insulino dependiente. Otro ejemplo es el sufrimiento fetal agudo, cuyo nombre correcto según el CIS-10 es asfixia perinatal. Otro error es anotar las etapas de la enfermedad y no el diagnóstico, por ejemplo, post-apendicectomía, en cuyo caso el nombre correcto sería apendicitis aguda resuelta. En la historia clínica siempre tiene que identificarse quién elabora la historia clínica, por lo tanto tiene que llevar nombre completo, categoría y o matrícula, firma del médico responsable, del paciente y del personal que elaboró la historia clínica. Les pido que reflexionen acerca del tema de historia clínica, ya que existen algunos escenarios donde el personal de enfermería tiene que realizar esta función, como son: 1.
en clínica rural en ausencia de médico. 2. En el caso de que enfermería se encargue de triage. 3. En pacientes con o que se encuentren dentro de la unidad de terapia intensiva. Y 4. En el caso de que se encuentre tratando o administrando cierta terapia a algún paciente de forma privada. Por ahorita sería todo. Nos vemos para la próxima clase. Chao.